Hola, buenas tardes. En estos momentos vamos a seguir con lo que es relación con las normas específicas. ¿Cómo se llama? Que se señala esa resolución número 15 número 15. No me acuerdo si es la número 15. Vamos a repasar. La número 16 del año 2015. Me disculpan, que es la normativa que dicta la Contraloría General de la República en relación ya a las NIC-SP, a las normas internacionales de sector público. Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Son los costos de estudios, proyectos y programas. ¿Cuál es su concepto? Se refiere al tratamiento contable de los costos incurridos en la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, ya identificado de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 bis del decreto 1263 o 1263, mejor dicho, del año 75, ¿ya? Que son los costos asociados a la formación de los activos institucionales y bienes nacionales de uso público que constituyen infraestructura pública y los costos asociados a estudios básicos o programas de inversión. ¿Ah? Esa es una normativa específica. En relación a la otra normativa específica, tiene que ver con las inversiones asociadas en asociación y negocios en conjunto. ¿Qué es esto? Es una asociación con una entidad sobre la que un participante posee influencia significativa y que no es una entidad controlada ni constituye una participación en su negocio en conjunto. ¿Cómo se valoriza? La adquisición de una asociada o entidad controlada conjuntamente se registra inicialmente el costo, ¿ya? Y su valorización posterior eh, es cuando una inversión de una entidad asociada o entidad controlada conjuntamente se contabiliza utilizando el método de participación, excepto cuando la entidad participante no se encuentra obligada a presentar estados financieros. Estas dos normativas que dije anteriormente, las vamos a ver para que nos quede bastante claro en estos momentos la misma normativa. ¿Ya? Como dijimos, ¿cuál es el concepto de las propiedades de inversión? Son bienes muebles, terrenos, edificaciones que tienen en su totalidad o en parte con la finalidad de obtener renta, plusvalía o ambos, en lugar de utilizarlos como bienes de uso, destinarlo para su venta en el curso normal de las operaciones. ¿Ya? Además, se consideran propiedad de inversión aquellos bienes muebles que no tengan destino determinado. Cuando los bienes se utilizan para generar una renta y para la prestación de servicio, el activo será reconocido como propiedad de inversión solamente cuando una parte insignificante del mismo se destine a fines administrativos. Cuando una propiedad tiene partes significativas que son utilizadas como bien de uso y como propiedad de inversión, se debe aplicar un criterio de proporcionalidad para un reconocimiento del activo. ¿Ya? Esta norma incluye los inmuebles dados en arrendamiento operativo. Las propiedades fiscales destinadas al uso habitacional de los funcionarios no constituye propiedad de inversión, para que nos quede claro. En relación a la valorización inicial de las propiedades de inversión, las propiedades de inversión que cumplan con las condiciones para ser reconocidas como activos, ¿ya? Se valorizarán al costo en los mismos términos mencionados como en los bienes de uso. Cuando se adquiere una propiedad de inversión a través de una transacción sin contraprestación, el costo se medirá en los mismos términos mencionados también en los bienes de uso. Respecto a su valorización posterior, con posterioridad a su reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se reconocerán al costo menos su depreciación acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro del valor a lo largo de su vida útil. Los costos derivados del mantenimiento normal de la propiedad de inversión, tales como mano de obra, bienes y servicios de consumo, serán considerados como gastos patrimoniales, ¿ya? Y las erogaciones capitalizables a una propiedad de inversión se aplicará como una norma de bien de uso.
que ¿cómo se llama? Que está determinada, que la vimos en la primera o segunda, ¿cómo se llama? Norma específica. Mejor dicho, que lo vimos en el, ¿cómo se llama? En la letra D de esta normativa específica, los bienes de uso, para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Empezar a, ¿cómo se llama? A estudiar, no, que hay un todo en esto. Ahora, en relación a estas propiedades de inversión, cuando la entidad considere que existen indicios de deterioro, deberán referirse a la norma de bienes de uso y también al deterioro de activos de generadores y no generadores de efectivo, que lo veremos más adelante. ¿Ya? ¿Cómo se da de baja una propiedad de inversión? ¿Ya? Una propiedad de inversión se dará baja en las cuentas en caso de una venta, permuta, resignación u donación, y cuando no espera obtener beneficios económicos futuros por su uso. Cuando una propiedad de inversión cambie su función principal pasando a constituir un bien de uso, ésta deberá reclasificarse en esa categoría, reconociéndola con el concepto que corresponde a su naturaleza. ¿Ya? Todo esto está bajo el marco de la NIC número 16, lo que es referido a lo que son las propiedades de inversión. En relación a los costos de estudio y proyectos y programas, esta norma se refiere al tratamiento contable de los costos incurridos en la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión que son identificados en el artículo 19 bis del decreto ley 1263 del año 75. ¿Ya? Están los costos asociados a la formación de activos institucionales o bienes nacionales de uso público que constituyen infraestructura pública. ¿Qué es esto? Los hechos económicos relacionados con estos proyectos destinados a la actividad institucional o a la formación de bienes nacionales de uso público que se deben contabilizar en cuentas especiales de activos que reconocen durante el año los costos incurridos en dicho proyecto. Al término del periodo contable debe traspasarse los movimientos exteriores a las cuentas de costos acumulados correspondientes, identificando siempre el proyecto. Al término del proyecto deben saldarse las cuentas de los costos acumulados correspondientes y reconocer el bien de uso en las cuentas que corresponden. Los activos institucionales y la infraestructura pública cumplen con la definición de bienes de uso y deben ser reconocidos y valorizados al término del proyecto conforme a las normativas que vimos en la número 10 sobre los bienes en uso. Ya vimos lo que es los costos asociados a la formación de un activo institucionales o bienes nacionales. Ahora vemos los costos asociados a los estudios básicos y programas de inversión, que son hechos económicos relacionados con costos en estudios básicos y programas de inversión que se contabilizan como activos durante el periodo de su ejecución. Pero simultáneamente al momento del devengamiento se debe reconocer un gasto patrimonial acreditado a la cuenta comentario del activo, aplicación a gastos patrimoniales correspondientes. Al término del periodo contable debe traspasarse los saldos de las cuentas de costos de estudio y programas de inversión del ejercicio contable a las cuentas de costos acumulados correspondientes. En el caso de los estudios básicos, programas de inversión, se termine antes de finalizar el periodo contable, debe cargarse a las cuentas de aplicación de gastos patrimoniales correspondientes con abono de los costos de estudio y programas de inversión. En relación a los estudios de programas de inversión de arrastre que se terminen en el ejercicio de ensaldarse las cuentas a través de los costos acumulados con cargo a las cuentas de aplicación de los gastos patrimoniales correspondientes. Los costos del periodo de término de estudio o programa de inversión deben ser traspasados previamente a costo acumulado antes de efectuar el cierre definitivo del estudio básico o programa de inversión. Ahora también veremos lo que son las inversiones asociadas y negocios en conjunto, ¿ah? Para que nos quede más claro. Una asociada es una entidad sobre la que el participante
participante posee una influencia significativa y que no es una entidad controlada ni constituye una participación en un negocio en conjunto. Para este efecto, se presume que una entidad ejerce influencia significativa si la participación en la propiedad se materializa en forma de acciones o derechos y el participante posee directa o indirectamente a través de entidades controladas el 20% o más del derecho de voto en la entidad participada, salvo que otro participante pueda demostrar claramente la inexistencia de tal influencia. Cabe señalar que esta norma se aplica en los siguientes casos que vamos a mencionar y estamos viendo. Cuando se presume que el participante no ejerce una influencia significativa, esto es si posee directa o indirectamente a través de entidades controladas menos del 20% del poder de voto en la participada, salvo que pueda demostrarse claramente que existe una influencia. Por lo tanto, esta inversión se debe reconocer y valorizar de acuerdo a las normas de bienes financieros, ¿ah? Que hablamos que es la A, es la número A respecto a la norma específica. Cuando una entidad posee más del 50% del poder de voto en la participada, se asume que esta está en presencia de una entidad controlada y no de una asociada. Por lo tanto, se va a aplicar lo que son los estados financieros para su consolidación, que lo veremos más adelante. Cuando se está evaluando si una determinada entidad tiene influencia significativa, se tendrá en cuenta la existencia y efecto de derecho voto potencial que se vea en ese momento, ejercitables y convertibles, incluyendo los derechos de votos potenciales poseídos por la entidad controlada. Un negocio en conjunto es un acuerdo vinculante en virtud del cual dos o más partes se comprometen a emprender una actividad a fin de obtener beneficios económicos o potencial de servicio que se somete a control en conjunto. En el acuerdo, ¿qué se debe identificar? Que la decisión sobre los asuntos esenciales del objetivo del negocio en conjunto se requiere el consentimiento de todos los participantes, como también las decisiones en las que se requiere consentimiento de una determinada mayoría. También los participantes en los asociados o negocios en conjunto que se adquieren y mantienen exclusivamente con la intención de su disposición en 12 meses siguientes a la adquisición y para la entidad que esté buscando activamente un comprador. Deben ser contabilizadas de acuerdo con el método de participación. Respecto a lo que estábamos viendo en relación a los costos asociados a las inversiones asociadas, ¿ya? ¿Cuál es su valorización inicial? La adquisición de una entidad o entidad controlada conjuntamente se registra inicialmente al costo. Ya. En relación a su valorización posterior, una inversión en una entidad asociada, entidad controlada conjuntamente, se contabiliza utilizando el método de la participación, excepto cuando la entidad participante no se encuentra obligada a presentar estados financieros consolidados o la inversión corresponde a otro tipo de instrumento. El valor libre de la inversión de un asociado o entidad controlada conjuntamente se incrementará o disminuirá anualmente por la proporcional que le corresponde al participante en el resultado de la entidad participada. La participación de la entidad en el resultado de la asociada o controlada conjuntamente se reconocerá en el resultado de la entidad participante. En el caso que los resultados sean negativos o superen el valor libre de inversión, el participante valorizará la inversión a cero pesos. Como le señala el párrafo número 11, ¿ya? Que si dichos resultados son negativos y superan el valor libre de inversión, el participante valorizará la inversión a cero, una vez que el inversor haya reducido el valor de su inversión a cero.
Las pérdidas adicionales se reconocerán como un pasivo solo en la medida que existan obligaciones legales o implícitas. Si la asociada o entidad controlada conjuntamente con posterioridad arrojase un resultado positivo, el participante continuará el reconocimiento de su parte en estos, pero solo después de que su porción de resultados positivos iguale a su porción de resultados negativos no reconocidos anteriormente. Los dividendos recibidos de la participada reducen al valor libre de la inversión. Si una asociada controlada o controlada conjuntamente aplican normas contables significativamente diferentes que las adoptadas por la entidad que participa en ella, tales transacciones o eventos similares que se hayan producido en circunstancias similares se realizarán los ajustes oportunos a los estados financieros. ¿Ya? En pocas palabras, se aplican ajustes cuando hay, ¿cómo se llama? Hay diferencias significativas en los aspectos contables. Ya, cuando se hayan aplicado el método de participación y el reconocimiento y efectuado los ajustes correspondientes, también una cosa que también tenemos que tener en cuenta es el deterioro. Una vez que se haya aplicado el método de participación y reconocimiento de las pérdidas correspondientes a la participación en los resultados de una asociada o controlada, el inversionista aplicará los requerimientos de la normativa de bienes financieros para determinar si es necesario reconocer la pérdida de deterioros adicionales. Esta normativa específica, una la encuentra en la NIC número 7 de las inversiones asociadas y la número 8 de los negocios en conjunto en esta misma normativa y está dentro de la NIC SP.